¿Te pasó alguna vez de jugar a un videojuego y no poder creer lo malo que era? ¿Te imaginás esa misma sensación, pero con toda una consola? Eso es lo que te vamos a contar hoy acá, en Ópera Salvaje, en esta nueva edición de... Esto no es joda, ¿viste? Hay muchísimas consolas de videojuegos a través de la historia que nos han regalado incontables horas de diversión y entretenimiento. Las ha habido de todos los tipos, y muchas de ellas han dejado marcas imborrables en todas las personas que las disfrutamos. Sin embargo, también es cierto que existen consolas que han pasado a la historia, pero por todas las razones equivocadas. Hoy les traemos una historia muy curiosa, pero no solo vamos a contarles cómo esta consola nació, vivió y fracasó de manera estrepitosa, sino que también vamos a jugar a algunos de sus videojuegos más famosos, y justamente lo son por estar considerados entre los peores jamás creados. ¿Será realmente así? Eso es lo que vamos a intentar responder. Bienvenidos y bienvenidas a este video sobre un auténtico desastre en medio de una de las mejores épocas de la industria. Prepárense entonces para conocer a la infame Philips CDI. A finales de los años 80, la industria de los videojuegos tenía a Nintendo como el rey absoluto, tras destronar a Atari gracias al éxito de la NES, la consola que los había catapultado a la fama. Pero obviamente que Nintendo no estaba libre de la competencia. Por esa época, Sega ya había lanzado la Master System y se perfilaba como otra grandísima compañía capaz de luchar de igual a igual contra la gran N. Esto marcaría el preámbulo de la llamada Guerra de Consolas, que ambas compañías librarían en la década siguiente, con la Super Nintendo y la Sega Genesis luchando por liderar el mercado. En esta guerra encarnizada para quedarse con el trono de los videojuegos, cualquier avance tecnológico podía llegar a servir para vencer a la competencia, y es por eso que en estos años la industria va a estar constantemente experimentando a base de prueba y error. Entre finales de los 70 y principios de los 80 ya se habían inventado el VHS y los CDs, por lo que no era de extrañar que pronto estas tecnologías fueran utilizadas en los videojuegos. Justamente, los CDs eran una creación conjunta de dos compañías que más tarde serían grandes rivales, Philips y Sony. Además, ya se empezaba poco a poco a experimentar con escenas de video dentro de videojuegos, aunque su uso y perfeccionamiento se vería más en los 90. La conjunción de todas estas tecnologías le dio a Philips una interesante idea, y es aquí donde comienza nuestra historia de hoy. Estamos en 1991. La Super Nintendo y la Sega Genesis ya llevan más de un año compitiendo entre sí por la supremacía de la industria. Ese mismo año salió a la venta la Sega CD, y Nintendo no quería quedar rezagado mientras su competencia le sacaba rédito a esta nueva tecnología. Tiempo atrás, Nintendo había hecho un trato con Sony para crear un periférico que permitiera a la Super Nintendo leer CDs. Según este trato, Sony podía usar algunas licencias de Nintendo para crear sus propios juegos, algo que a la gran N no le cayó muy bien, por lo que la negociación quedó en la nada. Imagínense la sorpresa de los ejecutivos de Sony cuando se enteraron poco tiempo después que Nintendo anunciaba que se uniría a Philips para crear una consola con tecnología para CDs. El trato para hacer un periférico para el Super Nintendo tampoco prosperó en esta ocasión, pero Nintendo permitió de todas formas a Philips usar algunos de sus personajes, aunque quedándose con las licencias de los mismos. De todo este embrollo nació la Philips CDI, sigla que significa Disco Compacto Interactivo, y se lanzó a lo grande, con una enorme campaña publicitaria mostrándola casi como una revolución, como lo más avanzado que la tecnología podía conseguir en ese entonces. Y como ya se imaginarán, todo eso era como mínimo bastante debatible. Tanto que hoy en día, a 30 años de su lanzamiento, la Philips CDI es considerada como una de las peores consolas de videojuegos jamás creadas, y sus productos también pertenecen a estas listas. A continuación, conoceremos a esta consola y sus juegos un poco más de cerca, para ver si realmente eran tan malos. En primer lugar, un argumento que puede servir para defender un poco a esta máquina es que la Philips CDI no se presentaba como una consola de videojuegos propiamente dicha, era más bien un centro multimedia. De hecho, aunque esta imagen que están viendo es la más reconocida de la consola, también tuvo esta versión, mucho más emparentada con los reproductores de VHS, y que la hacía gigantesca y seguramente bastante incómoda. La CDI leía discos de juegos, lógicamente, pero también podía reproducir discos de música y de fotografías, y a algunos de ellos les agregaba diferentes presentaciones. Incluso era capaz de reproducir películas en CDs.
los inicios de la tecnología que llevaría más adelante a la creación de los DVDs. Por aquella época el acceso a internet todavía era muy limitado, y por eso la CDI tuvo muchísimos títulos educativos, tanto en forma de videojuegos como en enciclopedias multimedia, productos dirigidos a toda la familia. En segundo lugar, Philips no tenía ningún tipo de experiencia con respecto al desarrollo de videojuegos, y es por eso que la compañía no promocionó su producto exclusivamente como una consola, sino que esta era una más de las capacidades del CDI. Esa fue la razón por la que Philips CDI tuvo un catálogo de juegos bastante escaso. Se puede ver la falta de conocimiento de Philips sobre la industria de los videojuegos no solo en todo lo anteriormente nombrado, sino también en ciertos aspectos del aparato, sobre todo sus controles. La CDI original venía con diferentes tipos de joystick. Uno con forma de control remoto, que muchos coinciden en que era pésimo, este otro con forma de cuchara, que ya se ve incómodo, y otros más ajustados a los estándares tradicionales. Pero en donde más se notaba esta poca experiencia y desde donde llegan todas las críticas a esta máquina es en sus propios videojuegos. Muy pronto quedó bastante claro que aún con sus tan promocionadas capacidades superiores, la Philips CDI nunca podía estar ni cerca de competir seriamente en el mercado, y fueron sus videojuegos los que no se lo permitieron. Como ya dijimos, muchos de esos juegos eran educativos o estaban dirigidos a los más chicos, pero también había algunos que podían ser lo suficientemente atractivos como para levantar la reputación de la consola. Uno de ellos fue Dragon's Lair, aquel mítico arcade que era más una película interactiva que un videojuego propiamente dicho. La Philips CDI tuvo muchos juegos de este tipo, en aquellos primeros años del FMV. Ahí tuvo el mismo problema que la Sega CD. Fueron consolas que salieron al mercado apostándolo todo por una tecnología que todavía estaba en pañales, y los efectos de esa apuesta se notaron muy rápidamente. Y yo creo que eso no hay que perderlo de vista nunca. A veces es muy fácil tirarle pálidas a la CDI por la calidad de sus videos, pero era una tecnología que todavía estaba en una etapa de perfeccionamiento, y en aquellos años esto era lo que había. Además de las películas interactivas y los títulos educativos, la CDI también tenía compilaciones de juegos arcade, algunos juegos de Pac-Man, de Tetris y sobre todo muchas versiones de juegos de mesa. Battleship y Connect 4 son dos ejemplos de esto. Un concepto bastante barato si me preguntan a mí, como para sacar más juegos más rápido. Pero si hablamos de los videojuegos para la Philips CDI, hay un grupo de ellos que no podemos dejar de mencionar, ya que son lo primero que le viene a la cabeza a muchos cuando se habla de esta consola, y no por buenas razones exactamente. Estos son los infames videojuegos en los que Philips sacó provecho del arreglo con Nintendo para usar sus personajes. Los elegidos fueron, lógicamente, Mario y los personajes de la saga Zelda. Y digo lógicamente porque cualquiera que hiciera un trato así con Nintendo elegiría sus franquicias más famosas. No se puede dejar pasar semejante oportunidad. Lástima que Philips estaba muy dispuesta en hacer estos juegos, pero no a otorgar un gran presupuesto para hacerlos bien. Y los resultados están a la vista. Lo que salió de este trato con Nintendo fueron un juego de Mario y 3 de Zelda. Todos y cada uno de ellos catalogados como los peores juegos de sus respectivas sagas, y también entre algunos de los juegos más berretas de la historia. Se ha hablado mucho en internet sobre lo increíblemente malos que son estos juegos. Pero en Ópera Salvaje no nos alcanza solo con buscar información. Es así que nos pusimos en campaña para intentar emularlos en PC. Sinceramente no les voy a mostrar cómo lo logré, porque fue un proceso muy difícil. Hay un emulador muy conocido que es bastante funcional, pero sus mejores opciones se encuentran en la versión paga, así que tuve que jugármela y tratar de emularlo de otra forma. Finalmente lo logré con MES, un emulador heredado del conocido MAME. La configuración fue muy difícil, pero una vez que todo estuvo bien ya no presentó más problemas. Muchos de ustedes se preguntarán por qué quise jugar estos juegos tan terribles, y la respuesta está en que no puedo dar una opinión de algo que no conozco. Como estos juegos suelen ser criticados, entre otras cosas, por sus malos controles, es imposible que pueda corroborarlos sin haberlos jugado. Obviamente no es exactamente lo mismo jugarlos con el teclado, pero no me quedó alternativa. El emulador reconoce los joysticks USB, pero por lo menos en mi caso no pude lograr que funcionara bien, así que no me quedó otra que jugar con el teclado. Con todo esto aclarado, vamos a empezar a revisar estos juegos. Bueno, vamos a jugar. Arranquemos con Hotel Mario. Ni bien arrancamos, ya empezamos a ver por qué este juego fue tan criticado.
Nice of the princess to invite us over for a picnic, eh, Luigi? I hope she made lots of spaghetti. Luigi, look! ¿Hace falta que diga que la animación es lamentable? En Hotel Mario, Bowser, como siempre, ha secuestrado a la princesa Peach y la esconde en diferentes hoteles. Sí, escucharon bien. Los hoteles están controlados a su vez por los Koopalings, los hijos de Bowser, por lo que Mario y Luigi deben liberarlos para encontrar y rescatar a la princesa. Así que nuestro objetivo en el juego es cerrar todas las puertas de cada hotel. Pero obviamente no será tan simple, ya que en los pasillos siempre habrá enemigos que tratarán de mantener las puertas abiertas y complicarán nuestro trabajo. Sí, la gran aventura de Mario en esta ocasión es cerrar puertas. Se ve que Bowser no estaba muy creativo para el mal ese día, ¿no? Los primeros niveles son bastante fáciles, pero a medida que avanzamos se va poniendo cada vez más complicado, con muchos más enemigos en la pantalla y por lo tanto más posibilidades de que las puertas permanezcan abiertas. Otra complicación la presentan los ascensores, ya que es un poco confuso al inicio darnos cuenta cómo funcionan exactamente. Podemos juntar monedas y otros objetos especiales. Incluso está la clásica flor de fuego, pero la verdad es que cuando la conseguí probé todos los botones y no hizo absolutamente nada, así que no sé para qué sirve. También podemos eliminar a los enemigos de la forma típica, saltando sobre ellos. Pero hay que tener cuidado con los saltos, ya que algunas veces queremos aplastar a un enemigo y al saltar, tocamos sin querer a otro que está arriba y perdemos una vida. Yo creo que Hotel Mario recibe todas las críticas principalmente por su concepto, muy agarrado de los pelos, y sobre todo por sus horribles escenas animadas. Si me preguntan a mí, yo le agregaría que se hace bastante monótono. Solo cambian de vez en cuando los escenarios, según el hotel en el que estemos, pero la jugabilidad es exactamente la misma durante todo el juego. Por lo demás, tengo que decir que Hotel Mario no es tan malo. Ciertamente tiene fallas y puede volverse muy repetitivo, pero es más entretenido de lo que parece. De todas maneras, no me imagino jugándolo por simple placer. Ahora, las críticas más feroces contra la Philips CDI fueron apuntadas a los 3 juegos de la saga Zelda desarrollados para esta consola. Ya para muchísimas personas es una locura total pensar en que pueda haber juegos de esta saga que sean malos, pero si alguien pregunta, lo más probable es que pongan estos 3 como respuesta. Los juegos en cuestión fueron Zelda The Wand of Gamelon, Link The Faces of Evil y Zelda's Adventure. Los 2 primeros fueron lanzados el mismo día, y tan gemelos son que prácticamente son el mismo juego. En realidad usaron el mismo motor para ambos y fueron programados a la vez. Fueron 2 plataformeros de desplazamiento lateral, mientras que Zelda's Adventure utilizó el sistema de juego tradicional de la saga, con vista aérea. Como verán por los títulos, 2 de estos juegos tuvieron a la princesa Zelda como protagonista, lo cual sí fue novedoso. En el caso de Zelda's Adventure se usó el FMV con actores reales, como están viendo en este fragmento de la introducción. Ah, the scroll of Shamak, bearer of sad news these many years ago. Con todo gusto les mostraría cómo es este juego y cómo se juega, pero lamentablemente cada vez que empiezo a jugar y trato de pasar la primera pantalla, el juego se congela y no avanza más. Por lo que pude averiguar es un error de configuración del emulador, pero he probado de todo sin éxito. Aunque por ahí ahora funciona, vamos a probar. Bueno, mejor sigamos adelante, con Zelda The Wand of Gamelon y Link The Faces of Evil. Acá todo se pone más complicado, porque apenas arrancan... ¡Dios mío! Zelda,
Duke Onkled is under attack by the evil forces of Ganon. I'm going to Gamelon to aid him. But father, what if something happens to you? I'll take the Triforce. Cada vez que veo estas espantosas cinemáticas, me hace pensar que Phillips quería destruir para siempre al personaje de Link, porque lo hicieron un estúpido insufrible. Yeah, that old Ganon's no match for the king. Link, go to Gamelon and find my father. Great! I can't wait to bomb some Dodongos! Gee, it sure is boring around here. My boy, this peace is what all true warriors strive for. I just wonder what Ganon's up to. Pero también demuestra el angurriento presupuesto que se les dedicó a estos proyectos. Y me centro ahora en estas escenas animadas porque es lo primero que nos presentan en los juegos, porque hay muchísimas y porque son tan exageradamente malas que es imposible no hablar de ellas si nos referimos a estos dos juegos. Este es un testimonio de Dale DeSharon, parte del equipo de desarrollo, que encontré en un artículo de vidaextra.com. Contábamos con un equipo de 3 programadores, además de mí, un ingeniero y compositor de audio, 4 artistas y un productor. Tuvimos un solo guionista, freelance, que escribió y ayudó a diseñar ambos juegos. Además, teníamos que contratar a los artistas estadounidenses que estaban trabajando en el arte del juego. Teníamos quizás un poco más de un año para producirlos, así que todo estaba bastante ajustado. Nosotros teníamos alrededor de media docena de personas y las trajimos aquí a los Estados Unidos durante 6 meses. Las alojamos en un apartamento aquí en Massachusetts y les dimos ordenadores y escáneres. La mayoría de ellos en ese momento trabajaba sobre papel, en acetatos de animación, y luego los escaneamos en el ordenador, desde ahí limpiábamos las líneas y los colores y luego transferíamos el resultado al CDI. Sin embargo, los animadores tenían diferentes niveles de habilidad en términos de animación. Vayamos un poco a los juegos en sí. En Zelda The One of Gamelon, el rey de Hyrule y Link desaparecen tratando de repeler un ataque de Ganon, por lo que Zelda decide buscarlos para salvar al reino. En Link The Faces of Evil, Ganon vuelve a aparecer y Link lo enfrentará básicamente porque le dicen que así está escrito. ¿Les parece que las tramas no están muy bien construidas? Bueno, es porque eso es exactamente así. Ninguno de estos juegos se ven pulidos, al punto de que se nota mucho lo terriblemente apurados que lo hicieron. Como dije, ambos juegos utilizan el mismo motor, por lo que se controlan de la misma forma. Con el botón A atacamos, como siempre, pero no saltamos con el botón B, sino que con el que sería el botón arriba, en mi caso la flecha direccional. El botón B sirve para usar los objetos como bombas, lámparas y sogas, vitales en ambos juegos, y también para entrar en las puertas. Esto a su vez genera un problemón, ya que la forma en que entramos al menú para seleccionar objetos es presionando abajo y B, por lo cual si queremos seleccionar un objeto en el menú y estamos frente a una puerta, terminaremos entrando o saliendo por esa puerta sin poder acceder al menú. Cuesta bastante acostumbrarse a este quilombo. El botón B podría haberse usado, por ejemplo, para hablar con la gente, pero para hacer eso tenemos que atacarlos. Sí, es así. Una vez que lo hagamos, se activará una de las famosas y lamentables escenas de animación, como estas. Biggest crab I ever caught. It's a Goma. Dyras came straight from the crater till I boarded the vent. Used a skull for a latch and not one Dyras figured it out. Those darn Moblin have eaten everything. I'd give anything for an Arpago's egg. For the dead shall rise, and the living shall be their slaves. She must be stopped. This is illegal, you know. My cakes will burn. Ah, y otra cosa extraña de estos juegos. ¿Se acuerdan que en otros juegos de la saga Zelda cuando vemos rupias las tomamos simplemente caminando hacia ellas? Bueno, en estos juegos de la CDI deberemos tocarlas, pero con nuestra espada. Esto es particularmente malo porque las rupias son absolutamente necesarias para comprar objetos, y vamos a estar comprándolos constantemente, ya les aviso, y en algunas ocasiones hay muchos enemigos enfrente mientras tratamos de agarrar la mayor cantidad de rupias. Hablando de todo esto, hay algo que necesito aclarar. Los controles en estos dos juegos son un horror. Es dificilísimo explicarlo, pero no tienen ni idea de lo duros que son los movimientos de los personajes. Y eso que estoy jugándolo con el teclado de la PC y no con un joystick.
En muchos casos, cada escenario que atravesamos se convierte rápidamente en una odisea, porque nunca podemos confiar del todo en que nuestro personaje reaccione como debe. Hay muchísimos enemigos por pantalla, varios de ellos vuelan o nos obligan a agacharnos para poder atacarlos, y si eso no fuera suficiente, no paran de aparecer. En muchos momentos nuestro personaje estará totalmente rodeado y puede recibir un montón de daño en un segundo. Todo esto me parece que en Link The Faces of Evil está magnificado, y por momentos se vuelve casi injugable por esto. Y es que en ambos juegos lo que genera más dificultad no es la aventura en sí, sino sus incomodísimas mecánicas y sus controles paupérrimos. Zelda The One of Gamelon me pareció bastante mejor, pero eso no significa que se salve de todos estos problemas. Bueno, ya fue. Dejo esto prendido. En una de esas capaz que mañana arranca. Ambos juegos tuvieron, además de un bajísimo presupuesto, menos de un año para ser desarrollados juntos, y el resultado fue clarísimo. Zelda The One of Gamelon y Link The Faces of Evil tienen una pésima reputación, y la verdad es que les sobran méritos para tenerla. Están plagados de errores de programación, sus historias no son para nada interesantes, los controles son un asco y las animaciones espantosas. Es tan mala la reputación de estos juegos que Nintendo hace como si nunca hubieran existido, ni siquiera tomándolos como parte de la saga o cualquiera de las líneas temporales de la franquicia. Eso dice mucho de cómo Nintendo aprendió la lección sobre prestar sus personajes a otras compañías. Philips mantuvo con vida a la CDI todo lo más que pudo, pero las pésimas críticas debidas a sus juegos y sus errores terminaron por hundirla totalmente. La Sega CD también resultó un fracaso, y Nintendo no agregó tecnología de CDs en sus consolas hasta el lanzamiento de la GameCube, recién en el año 2001. Y a todo esto, ¿qué pasó con Sony? Bueno, terminaron siendo quienes salieron mejor parados de todo este asunto. En 1994, Sony, traicionado por Nintendo, se terminó vengando tanto de ellos como de Philips, y tomó todo lo aprendido en esta experiencia para construir su propio camino en el mundo de los videojuegos, poniendo manos a la obra en su nuevo producto. ¿El resultado? Nada más ni nada menos que la PlayStation. El resto es historia. Philips, arruinada por semejante humillación, bajó los brazos y la CDI fue finalmente descontinuada en 1998. En síntesis, podemos decir que la Philips CDI dejó en claro, por la calidad de sus productos, que la industria de los videojuegos no era el principal foco de la compañía, y aun si realmente lo hubiera intentado, no tuvieron lo que se necesitaba para hacerse un hueco. De todas maneras, también hay que tener en cuenta que la CDI trajo consigo algunas ideas que se desarrollaron mucho mejor en los años siguientes, y que después de todo no era exactamente una consola de videojuegos, con lo cual tiene algunos puntos que la redimen, aunque sea un poquito. Creo que es un poco injusto considerarla como una de las peores consolas de la historia, pero sí es cierto que sus juegos dejan bastante que desear. La Philips CDI tuvo muy buenas intenciones, pero lamentablemente para ellos se quedó solo en eso. Mi amor, buen día. Che, te habías olvidado la compu prendida. Hasta tenía un jueguito y todo. Igual tranqui, ya la apagué. ¿Qué opinan de la Philips CDI? ¿Creen que sus juegos son tan malos como dicen? Dejen todas sus opiniones en los comentarios, así como también pueden decirnos si les gustaría que algún día hagamos videos jugando y reaccionando a estos juegos. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales para enterarse de todo acerca de nuestros videos. Si este canal les gusta mucho y quisieran aportar para que sigamos creciendo, pueden hacerlo en nuestra cuenta de Cafecito. El link está en la descripción. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima edición de Ópera Salvaje.